Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar del que nos acompañen hoy. Siguen entrando algunas personas a la sala. Les queremos dar la más cordial de la bienvenida a la jornada de inauguración de un ciclo de charlas que hemos denominado Manos a la Obra, para poder conversar acerca de los 6 ejes que contiene la política sobre igualdad de género y no discriminación de la OLACEFS. Para quienes deseen conocer un poco más sobre esta política, en el chat les vamos a estar compartiendo los links para que puedan ir conociendo esta relevante iniciativa. Simplemente me gustaría hacer en este momento un reconocimiento a todas mis colegas que estuvieron trabajando arduamente, 47 personas, en la elaboración de este documento, esta política que fue aprobada por la Asamblea General de la OLACEFS el año pasado, en diciembre, y que hoy comenzamos con esta charla, el proceso de difusión de manera más concreta, pese a que el 8 de marzo tuvimos una charla, en realidad, que ahí comenzó verdaderamente la difusión. En ese momento nos acompañaron 6 titulares de todas las FS que encabezaron cada uno de los ejes, porque estos ejes fueron construidos de manera colectiva, como les decía, por las FS que conforman este grupo de trabajo. Y hoy comenzamos este ciclo Manos a la Obra. Les adelantamos que, para que reserven en sus calendarios, el primer miércoles de cada mes, a contar de hoy y hasta octubre, o sea, a contar de mayo y hasta octubre, a las 11 de la mañana de Chile, o sea, hasta misma hora, depende de la hora que tengan ustedes, nos vamos a encontrar para poder conversar sobre la política, perspectivas de su implementación. Les invitamos a ser bastante activos con las preguntas, porque la idea es que sea una conversación, así que si tienen preguntas en concreto para los panelistas que nos acompañan a lo largo de todo este ciclo y quienes particularmente nos acompañan hoy, entonces les hacemos esta invitación particular. Hoy vamos a analizar el eje cultura ética, que es el primer eje de nuestra política, en el orden, por decirlo así, del documento, y es un eje en el que estamos bastante contentas de poder conversar desde lo público, pero que hoy también tenemos ejemplos desde el mundo privado. Hoy nos acompañan dos destacadas personalidades que voy a pasar a presentar a continuación, porque para que podamos tener esta conversación de forma más amena. Voy a compensar por mi colega connacional. Ella es Tamara Loyola, es la oficial de integridad de la Contraloría General de la República de Chile. Ha estado involucrada en el proceso de elaboración de la política desde el comienzo, así es que estuvo también trabajando arduamente en el eje de cultura ética, acompañando a quienes lo lideraban, que era la AFS de Paraguay, a quienes también van nuestros parabienes. Y nos acompaña también hoy Marco Pérez, que es el Network Manager para México y la región andina de Alliance for Integrity. Alliance for Integrity es una iniciativa que busca, de la cooperación alemana, que busca, entre otras cosas, trabajar temas de integridad en el mundo privado, pero haciendo siempre acción colectiva con lo público, ¿no? Y eso es bastante interesante. Pero además es el responsable de género para Alliance for Integrity recién, quienes además dentro de la GIZ se adjudicaron recientemente un reconocimiento, el primer lugar, por las iniciativas que han estado efectivamente llevando a cabo en materia de género. Así es que estamos muy, muy contentos de poder contar con la presencia de Marco hoy. Así es que vamos a tener una conversación, como les decíamos, de primerísimo nivel. Y les pedimos que aprovechen esta instancia a todas nuestras colegas, casi 300 personas que nos están acompañando en este momento, para poder hacer preguntas. Vamos a tener una forma de interactuar con ustedes a través de la plataforma Mentimeter. Y queremos comenzar. Para poder usarlo, les va a quedar escrito en el chat, pero también está acá siendo proyectado. Les invitamos a ir a menti.com y usar el código 535878 para responder esta interesante pregunta. ¿Su FS cuenta con un código de ética que incorpore la perspectiva de género, inclusión y diversidad?
Les vamos a dar el tiempo para que pueden ir desde sus celulares, ingresan a www.menti.com o sin www, también funciona, y van al código 535878 y responden si es que su FS cuenta con un código de ética que incorpore la perspectiva de género, inclusión y diversidad. Es una pregunta que puede sonar bastante simple, pero que la verdad sabemos que la práctica no lo es. Y entonces vamos a, mientras esperamos el resultado de las preguntas que vamos a analizar dentro de poco, me gustaría comenzar contigo, Tamara, para que nos cuentes qué significa que una FS cuente con un sistema de integridad o con un código de ética o de conducta que incorpore esta perspectiva. Hola, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar con ustedes hoy día conversando sobre cómo podemos permear la cultura ética desde un enfoque del género, de la diversidad y la inclusión. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, para partir, yo creo que la política sobre igualdad de género y no discriminación de la SEPS, que fue un trabajo muy arduo que se realizó durante el año pasado, pero muy bonito, plantea la cultura ética, como bien tú dijiste, Daniela, como el primero de 6 ejes. Y me quiero atrever a decir de que creo que sea el primero no fue al azar, que es así, pero me gustaría decir que no, sobre todo considerando de que la cultura ética es la base del comportamiento de las personas y de las instituciones. Entonces yo creo que es esencial el fortalecimiento y el desarrollo de una cultura ética. Y la construcción de una cultura ética e integridad implica que la alineemos a valores de respeto y de la promoción de la igualdad, de la diversidad y la inclusión en las instituciones, sin dejar a nadie atrás, como bien lo plantean también los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además también el desarrollo de una cultura ética con este enfoque debiese ser permanente en el tiempo. O sea, no puede ser que hoy día trabajemos en esto y mañana lo olvidemos. Y por una parte tenemos que reconocer que las instituciones son plenamente responsables de promover una cultura de integridad y de ética al interior de las instituciones, sobre todo en las entidades de fiscalización superior, que finalmente somos quienes controlamos al resto del sector público y que desarrollamos una función pública que es esencial. Pero también, además de reconocer esta responsabilidad de las instituciones en el fomento de una cultura ética, también tenemos que reconocer que las instituciones públicas, además, no somos neutrales al género. Y yo creo que aquí es donde empezamos a hacer este nexo entre cultura ética y cómo lo permeamos del enfoque de género, diversidad e inclusión. Entonces, es un llamado, es una responsabilidad que tenemos las instituciones públicas y las entidades de fiscalización superior a trabajar por esto de manera interna, en los procesos internos que nosotros desarrollamos, pero también en cómo nos relacionamos con la ciudadanía. Y más aún considerando de que las FS somos las entidades que podemos marcar una diferencia en la vida de la ciudadanía. Eso muy bien está plasmado en nuestra ISAI número 12. Entonces, de este modo, la ética, la integridad, pero también el género, la diversidad y la inclusión deben ser transversales a todo el trabajo de la institución. Gracias, Tamara. Qué bonita forma de empezar, haciendo un poco esa conciencia de la relevancia que tenemos. Yo creo que a veces se pierde un poco en el ajetreo de nuestros trabajos, ajetreo quizás es una palabra muy chilena, pero en el día a día estamos como, tenemos que sacar esto, tenemos que tener este evento, tenemos que sacar este informe de auditoría, y luego es importante tener siempre en consideración que al final del día estamos trabajando en fortalecer la confianza pública, en fortalecer la relación con la ciudadanía, y en el fondo mejorar el Estado de Derecho, y en ese sentido, cuando estamos hablando de una función de Estado, por supuesto que no podemos dejar al mundo privado de lado, es parte de también no dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible deja muy claro en estas 5P y en las alianzas cómo tenemos que, si lo queremos lograr el desarrollo sostenible, lo tenemos que hacer en comunidad. Y eso implica involucrar al sector privado. Y desde ese punto de vista, Marco, cuéntanos un poco cómo ven ustedes, cómo ha sido el desafío de incorporar la perspectiva de género. Ustedes ya van bastante adelantados, tienen algunos trabajos que han sido reconocidos. Entonces, cuéntanos un poco sobre lo que ustedes han estado haciendo y cómo lo ven. Muchas gracias. La realidad es que ha sido un desafío que da gusto tomar, porque es
abrir la caja de Pandora y notar la cantidad de elementos que se pueden detonar, las oportunidades que existen, ¿no? Y aquí yo creo, y retomando la línea que Tamara mencionaba de una forma muy congruente, si bien la ética detona la cultura y es la base principal con las convicciones, los principios, una institución muchas veces cuesta encontrar la forma de ejercerlo en el día a día. Puede existir en la teoría, en las normas, en los principios, en la misma cultura organizacional, pero para que realmente se viva la cultura se tiene que traducir a la práctica, se tiene que llevar a elementos muy claros. Y aquí también tenemos que ser, yo creo que muy sinceras y sinceros en el sentido de estamos en un proceso aún de comprensión en cómo ejecutar de forma correcta esta ética, esta integridad y evidentemente mucho más asegurando esta perspectiva transversal de igualdad de género, ¿no? Aquí es un poco como esta discusión que pasa si se dice sostenible o sustentable, ¿no? Y que a veces puede ser un poco redundante y son términos, ¿no? Aquí cuando hablamos de ética, podemos empezar a desmenuzar un poco la palabra y podemos encontrar en la ética pues, la integridad, la transparencia, los valores, podemos encontrar muchos elementos clave, pero también aquí parece alejado, parece forzado, pero los ODS nos invitan a tener una óptica completa. No podríamos hablar de una ética sin igualdad de género, ¿no? Entonces, evidentemente está incluido en la palabra. A mí me gusta mucho la perspectiva o el enfoque de la integridad, porque la definición hace referencia a ser íntegras, íntegros, a no carecer de ningún elemento, incluida la perspectiva de igualdad de género. A veces tenemos que ser redundantes, como con el lenguaje neutro, como con el lenguaje incluyente, para reconocer y hacer ver que hay un gap y una diferencia importante en estos dos temas, ¿no? Aquí con el sector privado nos ha tocado acompañarlo porque igual que las instituciones públicas han tenido un avance significativo implementando, no sé, programas de cumplimiento de integridad y también de género, ¿no? También de igualdad, también de inclusión y de diversidad. Pero aquí el reto es homologar y aprovechar los esfuerzos que ya están existiendo, ¿no? Comunicar internamente, asegurar esta visión en línea. Y es que también, ¿no? Viendo un poco el recorrido que hemos tenido hoy en 2022, ¿qué tanto se ha hablado de ética con perspectiva de género? Pues apenas data de 15, 20 años, unos primeros documentos que en la comunidad internacional se nos presentaban sobre esta vinculación y el enfoque era un poco incorrecto, me atrevo a decir aquí en confianza, ¿no? Porque parecía que era culpar el origen, no sé, de un acto ético al género de la persona. Si una persona por su sexo podía o no ser más ética o no. Y esto terminaba reforzando estereotipos más allá de realmente preocuparnos por lo importante que es de qué forma impacta de forma diferenciada. Cuando no existe ética, cuando no existe buena gobernanza, cuando no existe transparencia, cómo nos impacta por roles de género, ¿no? Y esto que mencionaban ahora, las organizaciones no son ajenas ni neutras a género, y más, ¿no? Entidades fiscalizadoras que están con este deber y este mandato de ejercer estos puntos, pues género va por ahí. Perdón si me empiezo a apasionar, pero son temas que detonan. Y bueno, después puedo platicar también aquí ejemplos del sector privado de cómo lo hemos ido haciendo. Genial, no te preocupes. Creo que en esta sala vemos muchas personas apasionadas. Espero que también haya otras personas que no. Pasa mucho a veces que existe una concepción, espero que errada, que los temas de género son muy de nicho y que en el fondo muchas mujeres, por ejemplo, por eso me encanta también tener como a Marco aquí, tan empoderado y apasionado de estos temas, el patriarcado y la forma en que está configurada el Estado y las sociedades nos afectan tanto a mujeres y a hombres en lo que decías recién, los roles de género, ¿no? El rol de los hombres que tienen que ser líderes, que tienen que hablar fuerte, no pueden llorar, que tienen que proveer, y por otra parte el rol de las mujeres como un rol, los hombres productivos, ¿no? Y las mujeres en un rol más de quedarse en casa, un rol reproductivo, un rol de cuidados, un rol que asume una carga muy importante de trabajo no remunerado, el trabajo doméstico que no es reconocido como trabajo aún. Entonces sí se mezclan estas realidades y estos mundos público-privados. Entonces me parece súper interesante poder ver un poco más adelante algunos ejemplos concretos. Les voy a invitar a que veamos el resultado de la primera pregunta de Menti,
para que podamos seguir conversando. Aprovecho en el intertanto que se proyecta la pantalla de saludar a las casi 380 personas que están conectadas. Sabemos que, al menos en Paraguay, saludamos a nuestras colegas de Paraguay, nuestras colegas, están reunidos en una sala, varias personas en un auditorio, así es que este número es mucho más grande, hay al menos 60 personas que están reunidas viéndonos y conversando. Su EFS cuenta con un código de ética que incorpore la perspectiva de género, inclusión y diversidad. Un 67% nos dijo que sí, un 20% que no, y un 13% no lo conoce. Sistemas de... sería bueno que a lo mejor en el chat alguien nos pueda contar cuáles son esas EFS que tienen esta perspectiva. Yo sé que al menos en el caso chileno, Tamara no está en un proceso de modificación del sistema de integridad para poder generar eso. ¿Nos quieres contar un poco, Tamara, antes? Oh, espera, quizás, exacto, gracias Naya. Vamos a ir, antes de comentar la respuesta, para que aprovechen este tiempo y para quienes no alcanzaron a responder la primera pregunta, todavía tienen una oportunidad para contarnos. Les invitamos a ir a menti.com, lo pueden hacer desde su computadora o en su celular, simplemente van al navegador, ingresan menti.com y utilizan el código 535878 para responder la pregunta: ¿qué comportamientos o actitudes se deberían considerar como faltas a la ética desde una perspectiva de género, inclusión y diversidad? Estamos muy interesadas de poder escuchar de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes creen que es una falta ética? Así que les invitamos a hacer responder esta pregunta. Volvemos ahora a comentar un poco, Tamara. Buenamente, al parecer en la región hay códigos de ética que incorporan esta perspectiva. ¿Nos puedes contar un poco sobre el proceso en particular que has liderado? Sí, totalmente. Muy contenta de contar sobre este proceso. Bueno, según un estudio de gestión de la integridad en las EFS de América Latina y el Caribe, un 90% de las EFS cuentan con un código de ética. Entonces, el llamado, yo creo que ahora que tenemos las EFS, es que veamos cómo incorporar la perspectiva de género, diversidad e inclusión en estas herramientas, que son un eje fundamental de los sistemas de gestión de la ética al interior de nuestras instituciones. Y es importante que para fomentar una cultura, como bien lo decía Marco, donde no podemos hablar de ética sin igualdad de género, y para ir fomentando esto y sentando esto en las instituciones es importante realizar cambios normativos. Y uno de ellos, yo creo que una herramienta esencial son los códigos de ética y los códigos de conducta. Y es por eso, a raíz de la aprobación de la política a finales del año pasado, bueno, y también porque institucionalmente también estamos viviendo, o sea, nacionalmente yo creo que estamos viviendo distintos, o sea, un contexto bien movido, por decirlo así, es que nosotros como EFS tomamos la determinación en enero de este año de actualizar nuestro código de ética, nuestro código de conducta, el cual venía del año 2013, o sea, hace 9 años ya que teníamos esta herramienta, ya correspondía actualizarla. Los contextos bajo los cuales nos estamos moviendo son distintos, las demandas de la ciudadanía también respecto de quienes desarrollamos una función pública es distinto, y además también es necesario, es una gran responsabilidad incorporar la perspectiva de género, diversidad e inclusión. Entonces, como les mencioné, en enero de este año comenzamos este proceso de actualización, y uno de los grandes elementos que me gustaría destacar es la participación asociada a este proceso. La idea es que los códigos de ética y los códigos de conducta no sean algo impuesto, porque finalmente este libro que vamos a generar va a quedar guardado en un cajón o va a quedar en el escritorio del computador y nunca más lo vamos a abrir. La idea es que podamos vivir los códigos de ética y los códigos de conducta, que podamos aplicarlos en el desarrollo de nuestras funciones, pero esto se hace si es que realizamos procesos participativos. Y es por eso que nosotros, como EFS, desarrollamos distintas etapas. Una etapa primero de revisión que han hecho otras entidades respecto de sus códigos de ética y sus códigos de conducta. Realizamos una encuesta también para recoger la perspectiva de las personas funcionarias de nuestra institución. Realizamos diversas entrevistas con actores y actrices estratégicas también asociadas a la implementación del código. Y
realizamos una etapa de redacción, que fue con un grupo multidisciplinario compuesto con distintas personas, de distintos géneros también, pero la idea era no quedarnos ahí, sino también realizar nuevamente un proceso participativo, no quedarnos solo con la encuesta, y es por eso que con la propuesta, como con el borrador del Código de Ética y de Conducta, nosotros realizamos unas jornadas a nivel nacional, que fueron jornadas de reflexión, en la cual los funcionarios y las funcionarias estuvieron discutiendo, conversando respecto a esta nueva propuesta del Código de Ética y el Código de Conducta, y aquí me voy a adelantar un poco porque todavía nosotros no hemos presentado los resultados acá en la FDS, así que voy a dar una primicia de que participó más del 80%, estamos muy contentas porque participó más del 80% de la institución y el 52% de las personas participantes fueron mujeres. Entonces eso nos permite también recoger distintas perspectivas sobre esto. Y además, dentro de los cambios que estamos considerando, todavía no tenemos la versión final, estamos trabajando en esto, afinando los últimos detalles, pero el primer gran cambio, que puede ser de forma, pero que dice mucho y que Daniela lo había mencionado previamente, es asociado al lenguaje. Ahora estamos pasando a un lenguaje inclusivo, porque las versiones anteriores de nuestro código estaban escritas en un lenguaje totalmente masculino, así que ahora vamos a cambiar eso. Otro elemento que estamos cambiando también es que dentro de las conductas de nuestro código de conducta vamos a establecer una tolerancia cero al acoso, a la discriminación, a la violencia. Eso no, tolerancia cero en nuestra institución no se va a aceptar. También dentro de los ejemplos prácticos que vamos a incorporar en el código, vamos a incorporar ejemplos asociados a la diversidad de género, que también es otra temática que no habíamos considerado previamente. Y por último, también vamos a sumar un glosario en el cual vamos a incluir distintos conceptos relacionados a estas temáticas como género, identidad de género, acoso sexual, entre otros. Entonces, eso ha sido a grandes rasgos nuestro proceso, que todavía no finaliza, pero estamos muy contentas como lo hemos ido desarrollando. Genial. Marco, ¿hay algo que quieres? Te vi como ganas de desmutearte. ¿Querés comentar algo que dijo Tamara? Solamente reconocer ese trabajo, ¿no? Porque suenan los números y hay elementos que uno se va acostumbrando y a veces son bastante fríos, pero lo que existe detrás no creo que es algo que vale la pena reconocer y vale la pena comunicar y compartir, porque estamos en un momento, como lo decía, de aprendizaje, y yo creo que espacios como estos en donde, no sé, una acción colectiva, una plataforma de intercambio ayuda bastante para avanzar, ¿no? Y uno puede decir, bueno, esto pasó en este país, en esta cultura, en este sector, pero al final de cuentas muchas veces los hallazgos pueden ser muy, no sé, replicables y escalables, y aquí me interesaría mucho conocer el caso, Tamara, profundizar un poco más, y también lo que leía en el chat ahora de Guatemala, de otros puntos de Nicaragua, creo que puede ser bien interesante todo el aprendizaje que se puede gestionar y compartir. Perdón, esa era mi reacción. Sí, totalmente. Yo creo que estaríamos muy contentos de contar en más detalle la experiencia. Finalmente, yo creo que soy una convencida de que en la lucha contra la corrupción, si no nos unimos, vamos a salir perdiendo. Creo que finalmente la unión entre distintos sectores, entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, son esenciales para luchar contra esta problemática. Sin duda, ¿no? ¿Qué duda cabe? Yo creo que también, bueno, nosotros como equipo estamos muy contentos por la cantidad de personas que se han unido, y esa es la verdad, es que no es solo por la organización o por los panelistas brillantes que tenemos, sino por el verdadero interés que existe de permear la perspectiva de género a otras áreas. Y la verdad es que a veces no es una cosa que uno diga como, creo que hemos corrido un poco el cerco en el sentido que hasta hace 2 años, al menos para las entidades de fiscalización superior, nos decían, ¿qué hacen ustedes trabajando temas de género? Creo que eso ya está un poco más asentado, creería, me gusta creer, pero lo hemos visto en el trabajo que hemos estado sosteniendo este último tiempo. Pero sí pasa mucho que dicen, ok, bueno, me tengo que preocupar de los temas de género. Quiero tener un sistema de integridad, o un código de ética, o con perspectiva de género. Ahora viene, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde nos faltan a veces conocimientos. Y sabemos que en Alliance for Integrity precisamente
la transversalización, ¿no? Nosotros hablamos de la transversalización de la perspectiva de género. Esto no es otra cosa que permee que lo que decía hace un rato Tamara, que las instituciones no son neutras, que hay que tener un enfoque, que hay que detectar, como decía hace un rato Marco, el origen. Ser conscientes que existen estereotipos de género, ser conscientes que existen roles de género y ver cómo podemos transformar los espacios en los que nos desenvolvemos en lugares que sean más igualitarios. Entonces, Marco, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre las experiencias que han tenido ustedes en esto? Por mientras aprovecho de invitar a todas las personas a que en la barra inferior de Zoom pueden encontrar una sección que se llama Preguntas y Respuestas, donde les pueden hacer preguntas que a lo mejor les gustaría efectuarles a Tamara o a Marco. Marco, cuéntanos. Aquí yo creo que algo clave es hacerlo de forma práctica, ¿no? Porque nosotros empezamos a abordar el tema porque Alliance for Integrity hace parte, como muchas de ustedes, de sus organizaciones, de algunas plataformas internacionales. Somos un organismo internacional nosotros, somos un programa de cooperación alemán, pero estábamos, por ejemplo, en el B20, ¿no? En estas discusiones en el marco del G20 sobre las tendencias anticorrupción en el sector privado y salía el tema de género. Acompañamos a partners, a otros donantes, a las Naciones Unidas en el desarrollo de papers, de recomendaciones y en los últimos 5 o 6 años, mucho detonado por la Agenda 2030 que te abre el panorama a diferentes temáticas que pueden estar relacionadas, empezaban a salir estas líneas de género y ética, género y corrupción, pero parecía en un abordaje en la estratosfera, ¿no? Algo sumamente ambiguo y general que evidentemente eran bases genéticas, conductuales, culturales, venía uno que otro ejemplo, pero a veces los ejemplos eran tan crudos y tan específicos de otra región del mundo que costaba mucho identificar eso, de qué forma dentro de un programa de control, de auditoría, de cumplimiento, de integridad, podía existir esa vinculación, ¿no? Uno lo entendía en los grupos de interés, en algo aislado, pero realmente en la práctica, ¿cómo funcionaba? Empezamos a hacer algunos papers y les voy a ser bien sincero, no nos funcionaban en un inicio. Y también creo que hay que reconocer lo que sale bien y lo que te deja lecciones aprendidas, porque pues como el nombre lo dice, de ahí aprendes, por aquí no va tanto, pero va en otra línea. Dijimos, ok, si nos vamos a recomendaciones generales, nos podemos perder un poco, sobre todo en Alliance, que trabajamos principalmente con pymes, acompañando a las pymes a que implementen un programa de cumplimiento y de integridad desde cero. Dijimos, pues vamos a hacerlo al revés, bottom up, de abajo para arriba. Vamos a escuchar realmente cómo se vive esto. Y lo que hicimos fue tener un espacio en México que le llamamos Integrity Coffee, que en torno a una taza de café, en un espacio seguro, nos reuníamos con líderes de negocio, con mujeres emprendedoras, mujeres que tenían su propia organización, para entender de qué forma ellas vivían de forma diferenciada la corrupción por roles de género. Nos tardamos 2 años en este proceso. Obviamente se nos atravesó la pandemia, empezamos haciéndolo de forma presencial, después migramos a lo digital, ya existía confianza, ya existía conocimiento, pero claro que impone tener una cámara enfrente, no saber si te están grabando, no saber si fuera de contexto, en dónde se pueden llevar estas reflexiones. Y empezamos a desagregar y a entender en la práctica cómo se veía esto. Tocó un tema de educación, ¿no? Porque por un lado era explicar, bueno, esto puede ser un soborno, esto puede ser un fraude, esto puede ser extorsión, ¿no? Toda esta parte de educación en torno a la ética, al cumplimiento, a la integridad, al ODS 16, por así llamarle. Y por otro lado, toda la agenda de género, que es mucho más amplia que únicamente hablar de ética, hablar de empoderamiento, hablar de equidad, hablar de brecha salarial, hablar, no sé, de todas las actividades no pagadas, de connotaciones, de estereotipos, y pues uno también está el riesgo de perderte en uno de los dos temas. O te quedas solo hablando de ética y te vas a origen, causa, impunidad, moral, cumplimiento, o te quedas hablando de género y te vas con otras líneas, que el techo de cristal y los pisos pegajosos. Acá el reto es mantener la línea, el balance, hablando específicamente de los dos temas. Y ahí nos ayudó mucho a hacer esta metodología de teoría del cambio, en donde podíamos justo ver el origen, ¿no? En donde algunas emprendedoras decían, es que a veces mi voz no la toman tanto en cuenta. Si yo llamo la atención, a pesar de yo ser la líder de mi organización, si yo llamo la atención, como que mi impacto no lleva tanto. Iban a pedir un crédito bancario y decían, muy bien, aquí está, cumples con todos los lineamientos, que venga tu jefe.
a cerrarlo, ¿no? Y decía, yo soy la jefa, ¿no? O sea, no tengo un hombre a quien reportarle, ¿por qué no me lo pides a mí? O casos todavía más concretos en donde esta emprendedora estaba por cerrar su negocio en un tema, justo en el elemento de negociación, y su posible socio le decía, cumples con todas las medidas, eres competitiva, eres mi mejor opción, pero sabes que no la voy a tomar contigo. Y les eran transparentes o cínicos, no sé hacia dónde llevarle. Le decían, es que tú no haces los negocios como yo, asumiendo, ¿no?, que la mujer es íntegra, asumiendo que la mujer es honesta y asumiendo también, porque los roles de género aquí nos juegan de una forma binaria, asumiendo que pues, un hombre pues, puede ser corrupto, puede tener este colmillo, puede hacerle de la forma que sea, ¿no? Es el proveedor, es el que tiene que traer, ¿no? Aquí también toca mucho trabajar las nuevas masculinidades y lo podemos ver yéndonos a la escuela. ¿Qué pasa cuando los chicos, no sé, están en el salón de clases y alguien hizo una travesura, ¿no? ¿Quién fue?, dice la maestra. Y todos se quedan callados. Cuidado el niño o la niña, y sobre todo si es un niño varón, que él diga, yo voy a denunciar a mi compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque van a atacar su rol de género, ¿no? Le van a decir, no es de niños, no va en esta línea, ¿no? Aquí podemos ver cómo la cultura de denuncia en nuestro origen, en la educación, aquí en México, es impensable que un niño denuncie, ¿no? Y dirían que es niña, y dirían que eso es malo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo están íntimamente relacionados y eso se traducía en la parte comercial. Y entonces, pues aquí es, más allá de un tema de ética y de moral, que es lo correcto, era también, es lo sostenible, ¿no? Y si yo voy a tener un programa de cumplimiento o un código de ética, pues este debe de responder a mis principales riesgos, ¿no? Y uno de estos riesgos ni siquiera lo estoy viendo. No hay peor riesgo que el que no podemos mitigar porque tenemos esta ceguera al respecto, ¿no? Entonces, se desagrega o no información a estos temas, se pregunta o no de estos temas y eso empezó a detonar una cantidad de discusiones y reflexiones causales, ¿no? Como un árbol de problemas en donde decíamos, pues, ¿qué es lo que toca atender? Pues el origen, mucho la educación, la sensibilización. Mucha gente igual preguntaba al sector privado, ¿qué hace el oficial de cumplimiento trabajando temas de género? Pero cuando lo vemos así, o por ejemplo la sextorsión, ¿no? Que cumple con la definición de corrupción, de abuso de un poder encomendado para un beneficio individual, pero cuando este beneficio individual tiene una connotación sexual, pues evidentemente ya juegan los géneros de las personas un elemento clave en esta variable. En donde sí pueden ir también hacia hombres, pero por lo regular, en su mayoría, las mujeres van a estar mucho más propensas a vivir la sextorsión. ¿Y cómo se empezaba a perder la definición de sextorsión? Porque decían, bueno, aquí ya tenemos una política de acoso laboral, de hostigamiento, pero la sextorsión no implica una violencia como tal. Es más un factor psicológico, son estas zonas grises. Y cuando mitigamos las zonas grises en pagos de facilitación, en zonas de entretenimiento, en contribuciones políticas, pues sabemos que no son tan fáciles de identificar, ¿no? Y que aquí entra un tema de discrecionalidad. Los pocos casos globales que se han llevado a la Corte de Sextorsión, aquí cito a la Asociación de Mujeres Juezas, que ellas han detonado mucho la investigación y es una muy buena referencia para conocer casos actuales. Muchas veces las personas acusadas, incluso las víctimas, defendían que eran sus derechos románticos, que estaban en su relación personal y que no afectaba más allá. Pero si uno hacía el análisis y decía, aquí hay un intercambio, hay una intención, hay una relación de poder, estos elementos que nos pueden sonar algo contrario a la ética, estos elementos que podrían ser una bandera roja en un tema de fiscalización, de auditoría, de control, vemos que existe este intercambio. Y uno lee los casos de sextorsión que existen en la documentación, en las publicaciones internacionales y vamos a encontrar casos terribles en países con un grado de pobreza, en África a veces, en donde hay un intercambio, no sé, de sexo por agua, ¿no? Y uno dice, bueno, en mi organización, ¿cómo lo veo? Y lo vimos también en estos Integrity Coffee, que después replicamos en México, en Colombia, estamos por replicar también en Chile, en Argentina, en diferentes elementos donde está la for Integrity, en donde venía, por ejemplo, la figura de una edecán, ¿no? Una edecán que es una persona, no sé, en una feria comercial que va a estar promoviendo algunos productos y que dicen que quien promueva el producto sea una mujer, ¿no? Porque ella no le dicen que no, ¿no? Que es una mujer guapa, que llame la atención para atraer, no sé, hay en mil cantidad de stands, en mil cantidad de productos que se están vendiendo. Y eso incluso viene en el código, ¿no? Eso incluso está normalizado, ¿no? Es decir, aquí se busca esto y esta es la vestimenta,
¿no? Y ya cuando uno pregunta con ellas, ¿cómo te sientes al respecto? ¿No? Aquí se notaba que cumplía con los elementos que mitigaríamos como un riesgo de corrupción, ¿no? Hay una relación de poder, hay una doble intención, ¿no? Existe algo que está vulnerando los principios, la dignidad, la ética, pero está normado, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal en todos los casos, no quiero generalizar, pero simplemente son estos casos hacia dónde te empieza a llevar esta discusión. Y evidentemente el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje determinaba la conducta, en los códigos de ética, pues aquí decía, pues bueno, a todos los colaboradores, ¿no? ¿Por qué tendría que ser una excepción preguntando específicamente a las colaboradoras o a las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+? O lo mismo pasaba, por ejemplo, con un canal de denuncia. Vamos a hacer la debida diligencia y vamos a crear cultura de denuncia, pero ¿qué pasa con la protección de la denunciante? ¿Qué pasa con estos temas que giran en torno al género de la persona que está denunciando, la persona que está siendo denunciada y la persona que está dando debida diligencia al proceso? ¿De qué forma se mezclan estos elementos personales, psicológicos, humanos, en un proceso de cumplimiento y de ética, ¿no? Entonces, aquí se van abriendo los temas, no hay del todo soluciones, pero creo que hay más preguntas todavía. Sí, hay más preguntas, siempre hay más preguntas, pero eso es lo desafiante, ¿no? Y lo entretenido al menos de vamos avanzando y sentir que siempre todos los procesos son mejorables, siempre, pero para eso necesitamos que todas las personas de verdad participen. Y por eso también es importante, creo, lo que estamos conversando aquí, y por eso también creo, y esto es algo personal, que es importante la Agenda 2030, que nos hace esta invitación, ¿no? A mirar todo como dejar atrás esa visión de desarrollo que estaba muy vinculada con lo económico y con lo industrial, y avanzar hasta este desarrollo que tiene un equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental, y que tiene un eje muy importante, no solamente en un objetivo, sino que también en esto de las alianzas, que busca transversalizar la perspectiva de género. Hay bastantes preguntas en el chat, estoy muy contenta por ello, pero antes les voy a invitar a que podamos comentar las respuestas que recibimos en el segundo y último, 20, con el que estamos interactuando con toda la audiencia hoy. Miren esa hermosa nube voy a tener que agrandar mi pantalla, no veo. Esta hermosa nube, como ustedes saben, en estas nubes lo que ustedes ven en más grande son aquellas respuestas que se han repetido más veces. Entonces, cuando preguntamos qué comportamientos o actitudes se deberían considerar como faltas a la ética desde una perspectiva de género, inclusión y diversidad, lo que más destaca es la discriminación. El acoso en general, que puede ser laboral o sexual, o ambos. Acoso sexual en particular. Bueno, es que algunos titularon y algunos no. Bueno, son las cosas del celular, ¿no? Entonces, bueno, discriminación sí sería lo más grande, luego violencia, discriminación, porque tenemos colegas desde Brasil, machismo, hostigamiento, exclusión, acoso laboral, desigualdad y respeto. Son las respuestas más grandes, pero veo así, me saltan aquí algunas cosas: descrédito por ser mujer, malos tratos, faltas de respeto, juzgar el aspecto físico, discriminaciones religiosas, segregar la discapacidad, bromas sobre la discapacidad, ahí viene lo del lenguaje sexista, invisibilización, sextorsión, no ceder la palabra, eso es algo que lamentablemente creo que muchos hemos vivido, discriminación parental, eso afecta mucho también a los hombres, porque las labores de cuidado están, entre comillas, lo que hablamos hace rato en los roles de género y cómo influyen, ¿no? La protección de la maternidad, el conventilleo, las burlas sobre la apariencia, no contratar mujeres, no trato por nombre social, aquí tenemos algo también de identidad de género, que también es bastante relevante, favorecer amiguismos, estereotipos sexuales, muchísima información. Qué interesante. A propósito también de algunas preguntas, me gustaría, por mientras que Marco y Tamara pueden mirar algunos elementos que me parece interesante que podamos conversar, comentarles que nuestra política sobre igualdad de género y no discriminación
es perfectible, por supuesto. Estamos en un proceso actualmente e invitamos a todas las FS que están hoy conectadas a que apliquen el estudio diagnóstico para que vean cuáles de las recomendaciones, 103 recomendaciones pueden implementar. Les hacemos el llamado a llenar este estudio diagnóstico. Nosotros contamos con apoyo en el Observatorio Género, Inclusión y Diversidad para poder acompañarles en este proceso desde el punto de vista metodológico y eventualmente presentarles un plan de implementación. Así es que hago nuevamente ese llamado. Para algunas personas que nos están preguntando sobre la violencia basada en género, les queremos también adelantar que en el GTG estamos prontos a comenzar el proceso de una nueva auditoría coordinada que va a analizar la respuesta estatal al fenómeno de la violencia basada en género. Va a estar bastante interesante. Hasta ahora tenemos 17 entidades que van a participar, así es que ha sido desde ya. Siempre se pueden ir sumando algunas más en el camino, que esperamos que así sea, pero desde ya creemos que ha sido es un número exitoso, así que estamos contentas. Y ahí vamos a ver nosotros desde nuestra labor de control en la región cómo responden los estados a la situación de violencia de género. Les quería adelantar eso a propósito de sus preguntas. También hay unas preguntas bastante interesantes respecto a las personas con discapacidad. Y en este punto me gustaría destacar que la política de género tiene un eje en sí mismo que se denomina inclusión y que va a ser, por supuesto, sujeto de la próxima charla, de hecho, que vamos a tener sobre Manos a la Obra, en este ciclo Manos a la Obra, que va a ser el 1 de junio a esta misma hora, para hablar del tema inclusión. Lo que nosotras hacemos en la política es analizar el fenómeno de la interseccionalidad. Cuando analizamos una situación de vulnerabilidad, en este caso particular el género, no puede ser de forma aislada. Siempre estamos analizando, se debe analizar conforme a otras situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, mujeres migrantes, por ejemplo, mujeres en situación de discapacidad, por ejemplo, mujeres pertenecientes además a pueblos indígenas, o indígenas inmigrantes, o indígenas y lesbianas. Todo eso debe ser mirado de forma holística, porque no es lo mismo analizar la situación de una persona cuando confluyen una o más de estas situaciones. Así es que les hacemos la invitación desde ya a la próxima sesión. Adelantando eso, entonces, Marco, de los elementos que nuestros mismos colegas de la región levantaron como comportamientos que faltaban a la ética y que podrían ser contrarios a esta perspectiva de género, inclusión y diversidad, ¿cuáles te llamaron la atención? Yo sé que hay cosas de sextorsión que tú ya nos adelantaste, pero que a lo mejor sería interesante que comentemos un poco más. También a propósito del rol que nos cabe como entidades fiscalizadoras superiores en la lucha contra la corrupción, es un rol que, así como el rol que nos cabe en materias de género, ha costado que se asiente, pero creo que a propósito de la declaración política de la Asamblea General de Naciones Unidas en su sesión especial contra la corrupción, en esta declaración en que su numeral 5 reconoce el rol que le cabe a las entidades fiscalizadoras superiores en la lucha, prevención y lucha contra la corrupción, sumado al párrafo 69 que reconoce además el impacto diferenciado que tiene la corrupción contra las mujeres. Creo que a lo mejor hay cosas interesantes que nos pueden compartir sobre una experiencia del mundo privado que a lo mejor podemos mirar. Gracias. Sí, aquí me llama mucho la atención muchos términos y ahora para ir a ejemplos concretos simplemente quiero aclarar un punto que está en el chat que es verdad, ¿no? Que no podemos decir que sextorsión no es un tipo de violencia de género porque lo es, ¿no? Aquí lo que es necesario aclarar, no necesariamente viene acompañada de violencia física, de obligación, ¿no? Pero si se hace un diagrama, ¿no? La sextorsión está entre dos esferas, entre la esfera de violencia de género y la esfera de corrupción. Y en este punto en donde coinciden es en donde entra la sextorsión, ¿no? Lo que la va a hacer diferente del acoso, el abuso, el hostigamiento, es en donde no existe esta obligación con violencia física, sino es más un entendimiento, una negociación, un intercambio. Y bueno, viéndolo acá tal cual, con la nube de palabras y hacia dónde debe llevarlo, me llamó mucho la atención esta visión de inclusión, esta visión de ampliar el espectro de diversidad, no solamente en roles de género y no solamente incluso en temas específicos a la persona, sino también a estas otras esferas que Daniela mencionaba, no sé, en torno a otras desigualdades. Y aquí yo quiero presentar un poco el caso que estamos desarrollando en Alliance
y que pues no, para nada es exclusivo, simplemente la perspectiva. El primer paper que existió hace 20 años, ¿no? Que era del Banco Mundial, empezaba con un título muy provocador que decía Women the Fairest Sex, mujeres el sexo más justo. Y aquí esto venía con información empírica que hacía ver que las organizaciones públicas y privadas que tenían a mujeres líderes en la toma de decisiones eran menos propensas a corromper, eran menos propensas al soborno, eran empresas, organizaciones públicas y privadas más éticas. Aquí el sesgo fue entenderlo que era únicamente por el hecho de ser mujeres quienes lideraban estas organizaciones. Porque esto también no llevaría a un tema de igualdad o de equidad para hombres o para otros temas y sería como, bueno, ya es predisposición y así es como tiene que ser y basarse únicamente en temas de cuotas o algo más. Aquí lo interesante es ver la perspectiva desde la otra línea de la moneda. Es decir, organizaciones que permiten que las personas, sin importar su género, sin importar alguna discapacidad, sin importar su origen económico, social, tomen las decisiones porque son las personas mejor preparadas. Esto podemos decir que son empresas inclusivas, incluyentes, van a ser menos propensas a corromper. ¿No? ¿Por qué? Porque permiten el correcto desarrollo de las personas sin estereotipos, sin roles, sin conflicto de interés, sin sesgar la percepción. Entonces, aquí lo que va presentando este caso es verlo al revés, ¿no? Cómo realmente la inclusión y la integridad pueden ir mucho más de la mano, ¿no? Y pueden llevar esto más hacia la rentabilidad. Y un último comentario que hago al respecto de la 9 palabras. Cómo también, y eso es muy positivo, se fija esto en microconductas, en elementos clave que uno va detonando en el día a día y que uno dice, bueno, el ceder o no la palabra, el interrumpir o no, el llamar a la persona por su nombre, temas de recursos humanos, temas de contratación, de crecimiento, que uno lo puede ver como un acto micro, ¿no? Cómo esto hacemos el análisis para asegurarnos que nuestras medidas de control, de auditoría, de cumplimiento, lo podamos llevar, ¿no? Y aquí creo que toca sentarse, toca pensar, toca escuchar, aprender, bueno, cómo lo ha hecho el otro, ¿no? Y por eso redes como estas son muy positivas, pues para en conjunto ir viendo cuál puede ser, pues, la definición más eficiente y aprovechar el camino recorrido que ya otras u otros tienen. Súper, sí, es verdad. Tamara, ¿tú quieres comentar algunas cosas? Sí, sobre las 9 de palabras y los resultados. Partiendo de la base de que el comportamiento ético está inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta declaración establece que nacemos en libertad, igualdad, dignidad y derecho para todas las personas sin distinción. Entonces, por eso que resalte discriminación como una de las grandes faltas éticas, claramente esto va muy en la línea de lo que hemos ido conversando hoy en día. Y también, y respondiendo a una pregunta o a un planteamiento que se realizaba en el chat, asociado de que finalmente estamos hablando de esto, pero ¿cómo lo bajamos a la práctica? Y dentro de la 9 de palabras también otros comportamientos o otras faltas a la ética que consideran las personas participantes es, por ejemplo, el acoso. Y las instituciones sí pueden emprender acciones asociadas a esto. Y acá me voy a detener un poco en el caso de que hemos hecho también como FS de Chile en esto. Nosotros el año 2020 actualizamos nuestro protocolo para la prevención y sanción del acoso y la discriminación. Y hay algunos elementos importantes que me gustaría destacar. Lo primero es que fue construido de manera participativa, al igual como lo estamos haciendo con el código de conducta del proceso de actualización. Se juntó un grupo de redacción multidisciplinario y además también se realizó se abrió un espacio para que funcionarios y funcionarias pudiesen opinar de qué les interesaba que cambiásemos en este protocolo. Además también el protocolo aborda una línea muy importante del protocolo, es la prevención y la difusión de esto, para así evitar de que finalmente al interior de nuestra institución de la Contraloría de Chile se generen estas situaciones. Además también un elemento que buscamos también con la actualización de este protocolo es evitar la revictimización. Y eso, ¿cómo lo implementamos? Es a través de que nosotros establecimos una serie de canales de denuncia
y finalmente la persona que realiza la denuncia, ya sea por alguna conducta de acoso laboral, acoso sexual o discriminación, se contacta con este canal, y es este canal quien comunica a la instancia, que es un comité el que analiza las denuncias, lo denunciado, los hechos denunciados, evitando así que la persona que denuncia vuelva a contar una y otra vez la historia respecto de lo que está denunciando. Otro aspecto también que me gustaría destacar es que existen distintos canales de denuncia a nivel nacional. No es tan solo porque nosotros en la Contraloría de Chile tenemos oficinas regionales en cada una de las regiones, y existen canales de denuncia en cada una de las regiones. Acá en nuestro nivel central también tenemos hartos canales de denuncia. Eso es para fomentar también la confianza al momento de exponer la situación en la cual nos está quejando y que queremos denunciar. Y además también otro aspecto muy importante es que quién analiza las denuncias, porque acá entra una denuncia y la analiza un comité para la prevención y sanción del acoso y la discriminación, que está compuesto por distintos profesionales de diversas áreas que se relacionan con estas temáticas. Por ejemplo, psicología, trabajo social, pero también aspectos jurídicos, que no podemos dejar de lado también en estos casos, y también participo yo como oficial de integridad. Entonces, es un comité multidisciplinario, participan ambos géneros también, y es este comité que le propone al Contralor General qué medidas adoptar en torno a estas denuncias. Entonces, finalmente, con pequeños cambios, incluso cambios normativos, como es cambio en un protocolo, podemos ir sentando las bases para combatir estas faltas como el acoso y la discriminación. Y un aspecto también, un último aspecto me gustaría destacar, es que, como lo mencioné previamente, el acoso, la discriminación son faltas a la probidad, pero no siguen el mismo canal de denuncias, porque nosotros como sistema de integridad tenemos una línea de denuncias, pero debido a la especificidad y a las características que tiene el acoso y la discriminación, es que tiene su protocolo propio. Entonces eso también es algo, le da una relevancia también a esta temática al interior de la institución. Súper. Bueno, es bastante complejo, ¿no? Porque hay que armar todo un sistema. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las preguntas que nos han llegado, pese que igual Marco estaba ahí contestando algunas, y hay varias que son también comentarios, pero fusionando algunas, por decirlo así, hay bastante preocupación sobre la cultura organizacional. Como una cosa es tener cambios en las normas y en los códigos, y etcétera, pero otra es ver las costumbres, las tradiciones, dice acá Luna, para considerarlas, voy a leerlo, como una entidad pública, como la CGR u otras FS, pueden considerar esas costumbres y tradiciones discriminatorias tan arraigadas en las personas y llevarlas a un cambio cultural en la organización. No es la única pregunta que está preocupada en realidad de cómo hacemos el cambio, y que tiene que ver incluso con lo que yo les preguntaba en un comienzo. ¿Cuál sería su visión respecto de este tema? No sé si quién quiere comenzar. ¿Puedo comenzar yo? Yo también creo que estos procesos son de largo aliento. Claramente podemos ver dos ejes cuando implementamos sobre todo el enfoque de género en las instituciones. Un eje es el eje normativo, que es la formalización, pero por otro lado está la cultura. Y yo creo que en la cultura un elemento esencial y que va a sentar las bases finalmente es la sensibilización sobre estas temáticas y la formación. Yo creo que no podemos partir de la base de que todas, todos o todos saben, tienen la misma información, tienen los mismos conocimientos. Yo creo que hay que partir desde lo más básico. Y yo creo que ahí se van a ir sentando las bases para poder ir cambiando la cultura. Y eso va a ir acompañado también, por ejemplo, de lo normativo, que puede ser asociado a protocolos, a códigos, a instrucciones, a actividades de capacitación, a campañas que sean constantes sobre estas temáticas. Yo creo que eso va a ir sentando las bases para ir modificando nuestra cultura, pero claramente es un proceso que es de largo aliento. Y aquí también otro aspecto que es muy importante es el liderazgo. Yo creo que el compromiso de la alta dirección en estas temáticas, en empezar a realizar cambios asociados a estas temáticas, es esencial. Yo creo que sin un compromiso de la alta dirección, fraguan un poco estas iniciativas.
Así que yo creo que por ahí puede ir un poco la respuesta. Marco, ¿te gustaría agregar algo? Solamente hacer importancia y relevancia también del compromiso de la alta dirección, ¿no? Cómo eso puede permear con una visión global, y aquí pues ayuda bastante, no es limitante, pero una vez que se tiene esto como que acelera bastante los demás puntos, y creo que se puede ir monitoreando o detonando de qué forma, con objetivos concretos, ¿no? No, pues sí, bueno, la cultura es tan abstracto, tan general, pero sí hay todos procesos de cambio y hay metodologías para esto implementarlo. Coincido completamente con lo que Tamara mencionaba, que esto tomará y irá a largo plazo, pero también creo que si somos eficientes en la planeación, debemos de tener estos elementos, estos frutos rápidos para motivar y hacer ver el cambio, ¿no? Porque aquí, más allá de que es lo correcto, hay que recordar que también es lo sostenible y lo rentable. No es la forma eficiente, es el deber ser. Aquí no debería ser una discusión si lo tomamos o no, sino cómo hacer el cambio desde un momento. Gracias. Hay bastantes preguntas en torno a acoso. Y respecto a los canales que decía Tamara, por ejemplo, si alguien sufre acoso y lo conversó con su jefatura y no cambia las cosas, ¿qué debería hacer? Hay otro caso, hay otra pregunta que tiene que ver con la prevención, cómo evitar estos casos dentro de las instituciones. Ya les voy a pasar la palabra para algunos comentarios sobre eso, pero nos quedan solo 3 minutos. Realmente queremos que la sesión sea de 1 hora, porque como tendremos 6 sesiones, queremos que nos acompañen en todas y sepan que solo 1 hora de sus vidas estaremos conversando estos temas. Para todas las cosas que tienen que ver con acoso, el 6 de julio va a ser nuestra charla particular, manos a la obra, sobre el tema de acoso y hostigamiento sexual y laboral, para que podamos conversarlo con más detención. Creo que es un tema, podría haber estado metido en gestión de personas, pero por su relevancia en la política decidimos en el GTG que tenga un eje propio. Así es que les dejamos muy invitados para eso. Le voy a pasar la palabra para que comenten un poco eso y quizás 1 minuto de cierre cada uno. ¿Marco? Listo, yo creo que no hay que frustrarnos, ¿no? Son temas sensibles, complejos, y me parece muy oportuno la forma en que están estos 6 ejes, y empezamos con la cultura. Empezamos detonando y ahora es que empiezan a llegar muchos puntos, ¿no? Y creo que vamos a ir viendo cuando hablemos de violencia, cuando hablemos de acoso, cuando hablemos de sistemas de denuncia, y es un proceso colectivo, ¿no? Realmente es una perspectiva nueva, y urgente, pero creo que aquí es un momento de aprender en conjunto y de no estar solas y solos. Yo les voy a compartir en el chat un micrositio que desde Alliance generamos sobre ética y género, en donde hay publicaciones en 1000 cantidad de organizaciones, actividades, y también como desde Alliance vamos a acompañar. Ahora estamos trabajando mucho más activamente con OLACEF, si viene pues, buenas iniciativas, y poner a sus órdenes lo que hemos trabajado y saber que no están solos, ¿no? Estamos con mucho gusto para acompañarles. Qué bueno saber que tenemos, el apoyo de ustedes para seguir trabajando estos temas. Realmente es un gusto. Tamara. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, la incorporación del enfoque de género se asemeja mucho, en las instituciones se asemeja mucho a la incorporación de enfoques de integridad. Y eso me he podido dar cuenta como en el desarrollo de mis labores también. La incorporación de estos enfoques implica cambios que son estructurales y que son transformadores al interior de las instituciones. Además, deben implicar a toda la institución, que es esta transversalización de la que hemos ido hablando durante la jornada de hoy. Además, también implica que no solo sean acciones puntuales, sino que deben tener un enfoque que es sistémico. Hay una frase que me gusta decir mucho a mí, que es el todo es más que la suma de las partes. Y por último, que era algo que mencionaba Marcos, de no desanimarnos, las resistencias son parte del proceso mismo. Yo creo que el hecho de encontrarnos con resistencia es una señal de que estamos avanzando en estas temáticas, tanto en la generación de una cultura ética, pero también en cómo incorporamos el enfoque de género, diversidad e inclusión. Entonces yo creo que el llamado esperanzador, y con lo que me gustaría quedarme después de esta conversación, es que no hay que desanimarse y hay que seguir trabajando por esto. Que así sea, querida Tamara. Creo que
Estamos cerrando la sesión con casi 500 personas conectadas en línea y creo que eso también nos da fuerza, ¿no? Para poder seguir trabajando estos temas, para que otras personas se sumen a hablar de estos temas. Las puertas del GTG para otras EPS que se quieran sumar a este esfuerzo están abiertas. Siempre, para quienes se quieran sumar a la auditoría coordinada, me gustaría cerrar contándoles que actualmente hay un curso sobre introducción a la igualdad de género y no discriminación que ha sido impulsado por OLACEPS y el GTG, disponible para todas las EPS de la región. Está en curso, pero va a haber una segunda versión para que estén pendientes, porque para poder ir cambiando nuestra cultura y poder ir avanzando es necesario que estemos no solo sensibilizados, sino que también nos capacitemos. Creemos que eso es pivotal, así es que está esa invitación abierta a que puedan seguir además el resto de las charlas que van a estar pasando, como les adelanté en un principio, el primer miércoles de cada mes. Esta fue la primera y vamos a ver cada uno de los ejes hasta octubre a esta misma hora. Así es que estén atentos a nuestro sitio web, holaceps.com/gtg, a nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook y en LinkedIn. Ahí están proyectándose para que de inmediato lo apunten en sus agendas, el orden y las fechas en las que estaremos haciendo estas charlas manos a la obra, todas de manera virtual. Creo que quedamos con gusto a poco y podríamos haber seguido conversando sobre esto muchísimo tiempo más. Les agradezco muchísimo, Marco, Tamara, pero también a todas nuestras colegas, a nuestros colegas que lideraron el eje de cultura ética, que fueron nuestros colegas de Paraguay, que están conectados en este momento, y también a todos nuestros colegas de la región y de otras partes que nos acompañan. Agradecemos muchísimo su interés y su sintonía, y nos vemos el 1 de junio a las 11 de Chile para hablar sobre el eje inclusión. Muy buenas tardes.